Estado Nacional. Hoy en Estado Nacional analizamos el futuro del paro de profesores. Tras rechazarse por escaso margen la última oferta del gobierno, ¿podrá el gremio rearticularse? ¿Han perdido liderazgo los dirigentes? Responde aquí en Estado Nacional el presidente del Magisterio, Mario Aguilar, quien se suma a nuestro panel. También vamos a analizar las dudas, los cuestionamientos, las respuestas en torno al decreto presidencial sobre el ingreso de las Fuerzas Armadas al combate contra el narcotráfico y también la polémica salida del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, golpe de timón del ministro Mañalich. Preguntas abiertas para conversar acá en nuestro Estado Nacional de este día domingo. Y en nuestra entrevista del día vamos a estar conversando con la intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar, quien va a abordar la crisis en el Instituto Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Estado Nacional en este domingo 14 de julio. Ha sido una semana intensa. Tenemos un menú informativo bastante amplio para conversar con nuestros panelistas. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Duna, también a quienes nos están viendo ahí a través de las pantallas, y les recordamos que nos pueden escribir. Vamos a estar leyendo sus comentarios, sus preguntas con el hashtag #eNacional ahí en Twitter. Vamos a saludar a quienes nos acompañan como panelistas este domingo por este sector. Está Mauricio Rojas. ¿Cómo estás, Mauricio? Gonzalo Miller también, gracias por acompañarnos este domingo. En este otro sector del panel, Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Francisco Vidal, también presente. Muy buenos días. Y ya lo vemos en las imágenes, uno de los personajes clave de esta semana, que fue la sexta semana de paro consecutivo de los profesores, el presidente del Magisterio, Mario Aguilar. Muchas gracias por estar aquí este domingo. Buenos días, Patricia, encantado de estar acá. Y preguntarle también, yo decía, es un personaje clave porque esta semana se habían vivido algunas situaciones, al principio bastante buenas para el Magisterio, porque habían logrado que el Ministerio se sentara nuevamente a conversar con ustedes, pese a que se había dicho que antes de reunirse había que deponer las movilizaciones. Pese a eso, hubo un encuentro y después se llamó a votación respecto a la última propuesta y usted se la había jugado por una opción, que era replegar las fuerzas, deponer el paro. Las bases opinaron lo contrario. ¿Cómo queda su liderazgo después de eso? Depende del tipo de liderazgo que se quiera construir. Yo quiero construir, la palabra liderazgo de hecho no me gusta mucho, lo aclaro como primera cosa, pero... ¿No le gusta por qué? ¿Prefiere ser porque da la idea de líder como algo unipersonal, líder como alguien que manda al resto, líder como alguien que concentra las decisiones. Está un poco asociado a eso, pero bueno, usemos la palabra liderazgo. Porque usted al final es el que se reúne con el Ministerio para las Sí, por conversaciones. supuesto. No, soy presidente del Colegio de Profesores y no rehuyo mi responsabilidad, por supuesto. Pero yo quiero construir, y es lo que hemos venido haciendo en el Colegio de Profesores, un tipo de democracia que no es la habitual. Hay un sistema, hay un tipo de democracia que a nuestro entender está en crisis, que es la democracia representativa, está cuestionada no solo en Chile, está cuestionada en el mundo entero. Esto de una cúpula que decide por el resto, que se le otorga un mandato y ese mandato es casi un cheque en blanco. Ese tipo de democracia nosotros creemos que está agotada. Y en nuestro gremio se agotó en periodos pasados donde la gente no se sintió representada por sus cúpulas, hubo rebelión de las bases en un momento, y nosotros encabezamos en ese tiempo la lucha porque se respetara las bases. La lucha porque el conjunto tenía que ser partícipe de la decisión. La lucha porque una democracia no podía consistir en dar un voto cada tantos años y luego eso era un cheque en blanco para los que estaban arriba. Y construimos este sistema donde se consulta las bases, donde le hemos llamado democracia participativa, democracia directa, democracia real, y nos ha funcionado bien. Yo defiendo ese sistema, yo promuevo ese sistema, y lo que yo hice fue dar mi opinión, que me parecía que lo conveniente frente al estado en que estábamos y al cuadro que teníamos era producir un repliegue, de ninguna manera renunciar a nuestras demandas, de ninguna manera dejar de luchar por ellas, replegar y reorganizar una táctica de trabajo por insistir por lo pendiente y hacer cumplir lo que se había ofrecido. Y di esa opinión y sigo pensando que eso era lo mejor. Pero junto con dar esa opinión y seguir pensando que eso era lo mejor, un absoluto y total respeto a nuestra democracia interna indica que aunque fuera por un voto, la opción que ganara era la que íbamos a asumir y al momento que dimos el escrutinio yo me puse al frente de la continuación del paro indefinido porque es lo que corresponde y es lo respetuoso con nuestros colegas. De hecho, la diferencia fue de apenas 255 votos, pero ampliemos la conversación también al resto del panel. ¿Cuál es el análisis de lo que ha ocurrido durante esta semana? A ver,
Mario, uno escucha y dice, claro, hay un nuevo estilo, un deseo de que haya una consulta mayor, pero si uno compara con paros anteriores, la mecánica es bastante parecida, ¿eh? O sea, se conversa con la autoridad y después hay votaciones. No es muy distinto. Ahí no se aprecia tanto la novedad, quizás el funcionamiento interno del colegio, me parece que hay... cuando uno escucha... Déjame aclarártelo inmediatamente. Déjame aclarártelo. Sí es novedad. O sea, en este periodo nosotros establecimos, incluso ahora lo incorporamos en una reforma estatutaria, ahora incluso está en los estatutos, el que la consulta a nuestra gente es obligatoria para tomar decisiones importantes. No vamos a consultar qué marca de papel confort vamos a comprar en la sede, pero sí vamos a consultar las decisiones importantes. Y eso no se hacía antes. Pero para el ciudadano uno mira y la lógica es más o menos la misma. Pero es que le estoy aclarando al ciudadano porque lo que estás diciendo no es correcto. Pero en los paros anteriores sí ha habido consulta y se ha votado y uno mira la votación y sabe si el paro... En paros anteriores, te aclaro, Gonzalo, la decisión, y hay un histórico caso en nuestro gremio que se llamó el telefonazo, en donde había un paro ya normal, ya acordado. Estaba todo listo para iniciar un paro indefinido y había un llamado telefónico del Ministerio de Educación en una asamblea reducida a 150 miembros, se bajó ese paro. Y a partir de ahí se generó todo un episodio que dio vuelta completamente la realidad del gremio. Entonces, bueno aclarar que no es como tú dices que no quiero desconocer que aquí, y obviamente la alternativa que tú presentaste hace 2 años, me parece, que tenía que ver con el fin a este manejo férreo que tenía el Partido Comunista del Colegio de Profesores, que lo hacía dudar a uno si era más partidario, obedecía más a la lógica interna del partido o más al interés general de los profesores. Yo no estoy negando eso, pero quizá la novedad está un poco en esto, porque tú tomaste una opción. O sea, tú cuando saliste, yo me imagino tú, Mario Aguilar, con la experiencia que tienes, viste la oferta y tomaste una opción. Dijiste, mira, lo que el Ministerio está ofreciendo amerita que repleguemos o que terminemos con el paro. Entonces dice, bueno, algo hay ahí en la transición entre lo que tú viste y lo que finalmente las bases vieron que hace que generen estas dudas. Decirle, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué lo que tú viste en esa mesa después de semanas? Cuando uno dice 6 semanas para el mundo de los profesores es mucho tiempo de paro. Es prácticamente hoy día 6 semanas de paro, si no se recuperan bien esas clases, es prácticamente dar por perdido el primer semestre en la educación escolar. De los colegios que hicieron las 6 semanas, no todos han hecho las 6 semanas. De hecho, ya ahora me parece que el 95% de los colegios está de vuelta, están trabajando. Esa es la cifra que han dado desde el Ministerio de Educación. Sí, la podemos aclarar esa cifra. ¿Es correcta esa? Esa cifra no es correcta porque tiene un truco, digamos, que es que muchas regiones del país, casi la mitad están de vacaciones, entonces las cuentan como normal a las regiones que están de vacaciones. Así que, ¿cuál es la estimación del colegio? El paro todavía mantiene una fuerte presencia, no tengo el último dato, pero está sobre el 50% de todas maneras. Pero más allá de eso, es importante decir que las razones que yo tuve para dar la opinión que di, y fui muy explícito que era una opinión y que íbamos a respetar la decisión de nuestra gente, la decisión de las bases. Y fue una opinión tuya, porque no fue compartida ni siquiera por todo el directorio de... Sí, 8 de los 11 dirigentes. 8 de los 11 dirigentes. De hecho, la imagen es esa. Exactamente, el video lo hacemos con todos juntos. Pero había una multiplicidad de razones. No es solo la respuesta del Ministerio, porque la respuesta del Ministerio no era satisfactoria, porque efectivamente habían puntos importantísimos no respondidos, o respondidos en una forma que a la gente no la dejaba tranquila ni conforme. El tema de la mención a las colegas educadores diferenciales y de párvulos, no hay conformidad con esa respuesta. El tema de la reforma curricular, no hay conformidad con esa respuesta. Y otros temas que todavía siguen siendo ambiguos, aunque se responde, no nos dejan tranquilos, sobre todo porque hay mucha desconfianza hoy día con la autoridad, pues la gente tiene esa desconfianza. Y yo opiné por razones más bien vinculadas al tema del repliegue táctico, aunque hay algunos puntos que sí son interesantes, que están ahí planteados, el tema de las horas de extensión, el tema de incorporarnos a un consejo asesor de la educación pública que nos permite estar adentro. ¿Usted considera que hay avances? Ahí hay algunos puntos importantes, y así lo dije también, pero tengo claro que hay puntos muy relevantes, muy sentidos, que no están respondidos. Entonces fue una opinión y tiene la gente todo el derecho a tener una opinión distinta. Este tipo de liderazgo que usted me preguntaba, Patricia, al inicio, no se siente menoscabado. Yo no me siento menoscabado ni mucho menos porque la mitad de la gente haya pensado distinto. Me parece válido, me parece legítimo. Eso no atenta contra nuestro sistema de democracia interna. En ese tipo de democracia, yo creo, voy a defender ese tipo de democracia hasta el final. Escuchamos a Francisco de Vidal, que quería también intervenir. Solo recordar que lo que ha dicho la ministra de Educación después de esta votación, dice, hay que ser respetuoso del diálogo interno y el problema no está en la propuesta a raíz de los resultados. ¿Cómo ya, pero esa es la ministra de Educación, que sabemos lo que piensa. Yo, a ver, quiero irme al corazón del tema.
¿Cómo vamos a enfrentar? Yo creo que el paro es justo, uno, las demandas son justas, dos, y tienen Asamblea Nacional el miércoles. Así es. Y la correlación de fuerzas siempre hay que medirla. ¿Cuál es la energía? Estamos en vacaciones, la presión en la calle, el plan de acción. ¿Cómo tú ves, como presidente, la situación de la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional está citada justamente para ese efecto, para que podamos reflexionar y analizar todos estos elementos. Cómo está la fuerza del paro en cada una de las regiones, cómo estaría la proyección para retomar, porque inevitablemente en vacaciones se produce un momento distinto, va a haber movilización en estos días de vacaciones, pero obviamente no es lo mismo que estando en clase, hay gente que viaja, etcétera. Su familia está en otros lados, en otras regiones, por distintas razones eso está ya programado, pero va a haber movilización en la semana. Yo los llamo o los invito a que miren en la semana y van a haber movilizaciones, van a haber expresiones del profesorado. Lo que sí es que tenemos que evaluar el conjunto de lo que está pasando en el país, ver los posibles cursos de acción. Una alternativa, por supuesto, es que volviendo de vacaciones el 28 o 29 de julio, retome el paro con la misma fuerza que venía. Esa es una posibilidad que tenemos que analizar. Otra es que se vuelva a hacer una consulta. Otra es alguna mixtura de ambos. Para eso tenemos citada a la Asamblea Nacional. Estaremos todo el día trabajando y reflexionando sobre esos puntos y va a salir un plan de acción. No te quepa duda que va a salir un plan de acción. Si la ministra quiere quedarse tranquila con su supuesto 95% de normalidad en el sistema... está tirando la pelota para adentro. Sí, está bien. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Está diciendo que el problema no está en el planteamiento, en la plataforma, sino que está en la disputa Aguilar-Gajardo. Bueno, sí, finalmente tenía un colegio de profesores que enfrentó frente a esa pregunta y la propuesta del ministerio se divide 50-50, más o menos. Tú dices, bueno, obvio que hay un tema y estamos todos mirando qué pasa adentro. Pero es un tema sobre la plataforma de lucha, no es un tema de las listas que van a competir. Exactamente. Es que ¿sabes cuál es el truco, Gonzalo? El truco y la pillería comunicacional de la ministra es poner esto como que fue una disputa entre dos personajes, entre dos dirigentes. Si no es así. No es así. Yo no lo veo así. Pero yo no creo. ¿No se dividieron en las opciones? Sí, pero esas opciones son lo que pensaba la gente respecto de la pregunta específica. Sí, pero Mario, porque yo te aseguro, público, Gonzalo, déjame terminar esta idea. Yo te aseguro, Gonzalo, en la misma opción, déjame terminar esta idea. Yo te aseguro, Gonzalo, que no es que Gajardo tiene el 50,3% del apoyo en la interna. Te lo aseguro. Y es cosa que pregunte a profesores... Lo está llevando a otro tema. No, es que así lo ha presentado el ministerio. Lo que sí aparece es que Gajardo estuvo en la posición de seguir y ganó. Su opción ganó, no estoy diciendo que ganó él. Su opción ganó. Y tú, que tomaste la opción de poner el paro, perdió esa opción. Eso nada más que eso. Ahora, cuando uno mira, dice, bueno, te leo a ti y te leo muy gremial. En código, lo que está diciendo, en poner por delante el interés de los profesores, pero resulta que uno mira y resulta que el Partido Comunista tiene definido recuperar el colegio de profesores como una prioridad. Y bueno, y tú tienes que ver cómo vincula esas dos cosas, porque el paro, la disputa, el pliego y finalmente la estrategia del Partido Comunista están todos operando bajo una misma realidad. ¿O no? Mauricio Rojas. Sí, pero después te voy a contestar ese tema para dejar a Mauricio. Yo creo que estamos llegando a un final de paro que es el peor de todos los posibles, donde probablemente el paro muera por desgaste, porque se descuelgan los colegios. Y yo creo que eso es muy malo, porque yo admiro mucho lo que hace el Colegio de Profesores y un sindicato debilitado, además dividido internamente, como evidentemente hay una división, no es buena en ningún sentido. Creo que tanto para los profesores como para el gobierno, que requiere un buen... interlocutor. Por supuesto. Así que yo espero que esto realmente no termine de esa manera, sino que prácticamente es cómo salir de esto. Lo que es importante ahora, yo creo que la ministra ha tomado una actitud bastante expectante ahora, ha dicho respeto a lo que los profesores hagan. Yo creo que hay un cambio de tono allí también que indica que hay un deseo de que esto termine bien. Ahora, yo creo que el punto que hace Gonzalo es muy importante, porque, o sea, para las personas que leen cualquier diario o se informa por la radio o la televisión, aparece como que hay una disputa muy importante entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, representado por Mario Aguilar, el Frente Amplio, el Partido Humanista, digamos, y por Gajardo, el Partido Comunista. Y de hecho Gajardo tomó públicamente una posición contraria a la que tú tomaste respecto de terminar el paro.
Eso es lo que los diarios han informado, por lo menos. Y a mí me gusta, y hay elecciones en noviembre, como se sabe, por lo tanto, no es raro que un escenario de conflicto interno, además con el Partido Comunista priorizando retomar el poder con los profesores, que tenga mucha importancia. A mí me gustaría escuchar tu comentario, porque tú dices, no, esto no tiene nada que ver. Por lo menos eso es lo que entendí de lo que recién dijiste. Lo que decía Mario, que es una pillería comunicacional sí, del pero ministerio. parece que aquí hay algo más, porque cuando los dos se enfrentan con dos posiciones antagónicas, esto no puede ser pillería comunicacional, puede utilizarse. No me cabe duda de eso. Pero me gustaría que tú comentaras a fondo la actitud del Partido Comunista en todo esto. Mira, insisto yo en que es una pillería comunicacional. Y además pillería comunicacional nos han hecho desde el primer día. Si nosotros, todas estas adversidades, todas estas dificultades, en un movimiento como este uno sabe que las tiene que enfrentar. Intentos divisionistas siempre van a haber. Y puede haber alguien que se preste incluso en la interna a esos intentos divisionistas. O sea, cualquier idea divisionista en medio de un paro, obviamente dificulta. Obviamente, yo no voy a negar eso. ¿Quién se presta, crees? Déjame terminarte la idea. Yo no voy a negar eso, que el gobierno le saca provecho y la contraparte le saca el mayor provecho posible a cualquier situación que pueda interpretarse de ese modo. Pero poner estas cosas como que fuera una disputa de dos coaliciones políticas es absolutamente excesivo, Mauricio, permíteme decírtelo. Absolutamente excesivo. Todos los profesores, los 80.000 profesores que se han movilizado por esta causa, te aseguro que militantes o adscritos a algún grupo político, alguna coalición, debe ser el 10% con suerte. El resto son profesores que genuinamente han creído que esta es una lucha justa. Y yo como presidente he encarnado aquello. Yo no represento una coalición dentro del gremio, yo no represento una militancia de un determinado partido, aunque la tenga. No es eso mi sentir, y por eso es que la decisión la estamos tomando de acuerdo a lo que dicen los profesores y no como ocurría antes, de acuerdo a lo que diga un partido político, de acuerdo a lo que digan en las oficinas ministeriales o de acuerdo a lo que se diga en otro lado. Pero Mario, hemos defendido y seguiremos defendiendo. Pero hay dos voces. Y seguiremos defendiendo. Tú has visto que Gajardo dice una cosa y tú has dicho otra cosa, Mauricio, por lo menos es lo que yo leí. La pregunta de la consulta no era, ¿usted está de acuerdo con la coalición A o usted está de acuerdo con la coalición B? La pregunta de la consulta era, frente a la respuesta que ha dado el ministerio, ¿usted acepta eso y depone el paro o usted rechaza eso y continúa en paro? Y 50,3 dijo lo segundo y 49,7 dijo lo primero, y no tenía nada que ver ni con coaliciones, ni con liderazgo de determinado personaje, ni si usted en la elección va a votar por el candidato de este señor o el candidato de este otro señor. Porque además yo no puedo ser candidato. Pero hay liderazgos aquí, tú eres un líder, Gajardo es un líder, por lo tanto no podemos decir que no hay liderazgo. Y este liderazgo, si tú me atribuyes esa condición, este liderazgo, sí, lo que está propiciando en el gremio, lo que quiere instalar en el gremio, lo que quiere dejar como legado si quiere, porque yo no voy a seguir siendo presidente nacional el próximo periodo, es la instalación de una democracia participativa. Para nosotros la gran ganancia de todo este proceso, de todo este procedimiento de voto, es dejar instalado, grabado en piedra, que las decisiones se tienen que tomar con el conjunto de la gente y no una cúpula. Y no por un telefonazo, no por un llamado del partido, no porque de la oficina ministerial ordenaron tal cosa, sino porque la gente lo decidió. Y eso yo lo voy a defender y lo voy a seguir defendiendo, y es lo que queremos instalar en nuestro gremio. ¿Eso no lo representa Jaime Gajardo? Tendrían que invitarlo a él acá y preguntarle qué es lo que él piensa. Por lo que fueron situaciones en el pasado, por ejemplo, que usted menciona. Nosotros hemos instalado un modo de participación distinto al que había antes. Alberto Mayor, que quiere intervenir. Sí, la verdad es que aquí hay hechos que son bien claros y yo creo que hay que ponerlos sobre la mesa. Si un ministro cualquiera, la ministra Cubillo en este caso, toma un personaje completamente del pasado, políticamente un hombre muerto caminando, que es Gajardo, y lo transforma en el gran personaje para poder ponerlo al frente de un líder como Mario Aguilar, que logró por primera vez en años que los movimientos de profesores tengan legitimidad social, cosa que Gajardo, o sea, ni en sus mejores sueños lograba. Entonces estamos hablando de que aquí hay un hecho extraño, que a la ministra le interese levantar a alguien que está fuera del juego, sin capacidad, que no puede ganar una elección interna, lo ha puesto aquí y ahora, bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Bueno, es extraño. Es extraño que la ministra, apenas sale la entrevista a Gajardo, diga que ella ya no sabe con quién hablar, hace 2 semanas atrás, 2 domingos atrás, ya no sabe con quién hablar, cuando sabe con quién hablar. De hecho, siguió hablando con la misma persona con la que venía hablando. Entonces, y después de eso, establece una estrategia que a mi juicio es muy parecida a la que ha establecido desgraciadamente con el Instituto Nacional. Yo no quiero hablar con las personas moderadas, quiero jugar con los radicalizados. Quiero darle espacio a los radicalizados.
porque eso le permite ganar legitimidad a ella sin tener que discutir, sin que entrar en materia. Y resulta que entonces, cuando están los radicalizados levantados, ella va y ofrece un acuerdo que efectivamente se empieza a trabajar con el Colegio de Profesores, se llega a un principio de acuerdo que podría derivar entonces en la aprobación general. La verdad es que la situación empata, cuando hablamos de 50,3 contra 49,7, la situación queda efectivamente partida en dos, y luego se trata entonces de decir que entonces el colegio estaba partido en dos en términos de liderazgo, cosa que efectivamente sabemos es falso, ¿no? Cualquiera que conoce más o menos el ambiente entiende perfectamente aquello. Lo único que ha pasado es que hay gente que, por la rabia que tiene con el proceso histórico que tiene el tema de los profesores, entiende que los radicalizados tienen que tener, esa postura radicalizada tiene que tener un espacio. Y es un dolor, un malestar, una rabia con una serie de privaciones en la historia. No tiene que ver con el señor Gajardo. Entonces, tenemos aquí un liderazgo que a mi juicio ha sido súper responsable en la victoria, que ha sido mucha, y en la derrota, que ha sido poca, que ha sido la de Mario Aguilar. Y tenemos un liderazgo que ha sido muy irresponsable en esto y en lo del Instituto Nacional, que es el de la ministra Cubillo. Yo creo que la ministra hace 2 semanas instaló la bomba y hoy día se declara expectante porque la bomba ya está puesta. Entonces me parece muy, muy feo lo que se está haciendo, porque esta es una estrategia que en la política funciona muy poco y muy mal, que es quedarse sin interlocutor, destruir al interlocutor. Eso cuando se hace termina muy, muy mal, porque sencillamente produce más anomia, más desintegración, más problemas. ¿Pero quién está haciendo eso? La ministra Cubillos está fomentando la desintegración de las relaciones entre el profesorado. ¿Han dejado de conversar con el ministerio? ¿O hay una conversación paralela a la No tuya? estás entendiendo, parece. Hay un No, problema que eso es conceptual. una cosa más. Que no traduzca una pregunta Es que que no, existe. es que parece que hubiera aquí una estrategia de dejar Perdón, fuera de la mesa a explícame Mario los Aguilar, por eso le estoy hechos. preguntando. Explícame los hechos. Pero por eso Alberto, estoy diciendo... estás de abogado defensor. No estoy de abogado defensor, pero Explícame los para hechos. poder seguirle alguna lógica a lo que tú dijiste, diría, bueno, aquí tiene que haber un hecho, como dijiste tú, un hecho, y lo que estoy buscando es el hecho donde hay una conversación paralela. Hace 2 semanas la porque ministra dice que no sabe con quién hablar. ¿Hay una conversación paralela? A ver, no, Alberto, perdón. Aquí están las 32 propuestas de la ministra. Son 32 puntos. No digas que la ministra instala una bomba, quiere destruir a los profesores. Ella está buscando, desde su punto de vista, con sus condiciones, una solución. Solución que incluso el presidente de los profesores dijo, bueno, aceptémosla momentáneamente, no depongamos la lucha, sino que continuemos de otra forma, lo que me parece completamente correcto. Por tanto, que tú le atribuyas a la ministra una Sí. planta bombas. sí, Mauricio, pero déjame decirte una cosa, Mauricio, déjame parece decirte una evidente, cosa. lo lamento, Desde el Mauricio. punto de vista comunicacional, yo creo que no es desacertado lo que dice Alberto. Es decir, se ha instalado falsamente, como que esto fuera una disputa de 2 líderes, de 2 coaliciones, que no sabemos con quién hablar. Efectivamente, eso fue meter una cuña. Eso fue meter una cuña y además nosotros sabemos que eso es lo que se intenta en general en este tipo de movimientos. Si el gobierno ha tenido desgaste, la ministra bajó 11 puntos en las encuestas, el gobierno se fue en picada y las mismas estudios de opinión dicen que este ha sido un motivo importante. Entonces ellos salieron con este juego poco leal, diría yo. No le voy a pedir lealtad al gobierno. ¿A qué te refieres tú? ¿A Gajardo? No. El gobierno, Él el que salió primero. el gobierno y ciertos medios Sí, pero él salió primero. instalando Esto no lo la inventó división. la ministra, no Sí. le dijo a Decirle a Gajardo. No, está bien, Gajardo está bien. sería una redundancia. Ahora, por eso digo que estas cosas, cuando se produce un cierto paralelismo dentro del gremio, y nosotros esas cosas sabemos que dañan, y yo reconozco que dañan, el gobierno lo amplificó por 1000. El gobierno lo amplificó por 1000 y le dio una sobredimensión que no tenía. Le dio una sobrevaloración que en la interna no tenía. Y eso es juego comunicacional, eso es ser mañositos. Eso es ser mañositos. Ya, pero Mario, Quedemos- tú llevas Porque lo 20 importante, minutos, porque perdón. mira, en todo este rato ahora mismo, no hemos hablado de las demandas. Así es. Sí. No hemos hablado de Mario, las demandas, que ese es el tema fundamental en toda esta historia. Estamos hablando ¿Qué de pasa con la procedimiento. respuesta y qué pasa con las demandas? Porque Ese es el queremos tema profundizar fundamental. en ese tema, también lo que estaba mencionando ahí Mario. Vamos a ir a una pausa muy breve y al regreso No me Francisco Vidal va a ser el primero que va a hablar. Exacto. Vamos a ir Vamos a la pausa, ya volvemos. plataforma. Regresamos a Estado Nacional, donde estamos analizando lo que es este paro de los profesores. Ya se acerca la 7ª semana y Francisco Vidal insistentemente levantaba la mano Sí. para opinar.
quiero colocarlo en un contexto, porque he quedado impresionado, que otros me dicen que es equivocado, pero con un libro que de hecho me lo mandaron de regalo, de dos personas más bien liberales de derecha, Ursúa y Fontaine, además viene la entrevista hoy día él, donde hay una cifra que para mí resulta impresionante, soy bien metido en la cifra, que es que los profesores de Chile hoy día, en moneda de igual valor, ganan lo mismo en términos de poder adquisitivo que en 1970. Entonces, si eso es así, y en ese contexto, y a pesar de todo lo que se ha avanzado desde que se fue Pinochet... ¿Y eso pese a la reforma del 2015? No, la reforma, que quería preguntar de país, tengo como 7 preguntas, pero por el tiempo. Es un cambio donde se abordó el tema de los sueldos. Sí, claro, lo que sucede es que la carrera docente, que es una inversión de 2.000 millones de dólares anuales, sin duda mejoró, pero hay que tener conciencia para enfrentar el conflicto táctico de un tema estratégico que tenemos. Y que lo plantea, y yo lo felicito a Fontaine, al decir que la sociedad chilena tiene una deuda con el magisterio. O sea, uno habla, pero no pone la platita donde pone la lengua. Porque Fontaine es un tipo serio, que es otra cosa. O sea, Sí, mira, lo que dice... Entonces, en ese contexto, la variable reivindicativa económica de la plataforma, a mí me parece muy buena que se plantee. Estoy pensando en las diferenciales y los párvulos, y vi una cifra en algún momento que ese mundo son como 49.000 personas. 30.000. El mundo completo, sumando... Profesora de educación diferencial y de párvulos son 30.000. con derecho a pensión. Ah, no, perdón, son 40.000. 40.000. ¿Ya? Con educadora de párvulos, 40.000. Ahora, a mí me llamó la atención, dije, pero a ver, si la ministra y el gobierno y Hacienda finalmente, que es el que manda, si lo demás es música, diría el presidente Lago. No lo sabrá usted. Y yo lo aprendí en la vida. ¿Ya? La música es muy importante en la vida. Muy bien, sí. Oye, el bono de 45 lucas trimestrales me da anualizado 160 lucas. Lo que plantea el colegio... 180. Yo soy profesor de historia. Y yo educación física, pero puedo sumar. Puedo multiplicar. Pero la demanda original de las 83 lucas, que es el bono, o 79 dijiste tú, pero redondeamos en 80, es como 1 millón de pesos mensuales, anuales, perdón. Sí, así es. Y cuando yo sumé eso, dije, cuando el gobierno dice el costo fiscal es de 30.000 millones, me cuadraba. ¿No te parece muy insuficiente la respuesta? Absolutamente insuficiente. Absolutamente insuficiente. Por eso mi opinión, y quiero ser muy claro y enfático en esto, porque también se ha mal usado aquello por la ministra, mañosamente. Mi opinión fue, la razón fundamental para hacer el repliegue era para cuidar nuestro movimiento, no por conformidad con la respuesta del ministerio, porque efectivamente estábamos llegando al periodo de vacaciones, efectivamente viene un periodo donde inevitablemente viene un desgaste, no por falta de convicción de la gente. Cuando tú estás 6 semanas en paro, 7 ahora que viene, inevitablemente hay un desgaste, hay un cansancio, hay una dificultad de seguir sosteniendo el paro en las mismas condiciones. Eso es normal. Ni aunque venga Superman y ni ponga a 25 Supermanes en cada una de las provincias a dirigir el paro, esto va a poder sostener con la misma fuerza todo el tiempo. Entonces, un repliegue táctico, así le llamé yo, para seguir luchando por los temas pendientes, donde uno de los principales es el de las colegas educadoras diferenciales de párvulo, porque la respuesta que dieron es absolutamente insuficiente. Y tiene razón Fontaine, ese estudio lo había hecho años atrás el Senda, pero como era un centro de estudios más bien de izquierda, Manuel Riesco, no le dieron mucho crédito los fácticos. Y ahora que lo dice Fontaine, se le presta más crédito, me parece bien, Fontaine es un hombre serio, efectivamente los sueldos docentes en plata, equivalente, actualizada, son los del año 70. ¿Y qué pasó? ¿Por qué a pesar de todo lo que ha subido en estos años? Lo que pasa es que en la dictadura los sueldos docentes llegaron a niveles ínfimos, miserables. Los sueldos docentes en los años de la dictadura, los años 80, no alcanzaban para vivir. La gente tenía que en la noche salir a taxiar. La gente tenía que los fines de semana hacer otro tipo de pega. La gente tenía que andar vendiendo lo que fuera porque el sueldo docente no alcanzaba para vivir. Y después fue subiendo desde los años 90 en adelante, pero aún con toda la recuperación que ha tenido respecto del año 90, respecto al término de la dictadura, los sueldos docentes todavía no son ni lo que eran en el año 70,
dentro de la OCDE siguen siendo los más bajos, estamos en el ranking de abajo del listado OCDE, y siguen siendo inferiores a otros profesionales del sector público que estudian los mismos 5 años que estudiamos los profesores. Entonces, todavía los sueldos son injustamente más bajos que el resto. Mauricio Rojas. Yo creo que tú tienes toda la razón, especialmente por la función del profesor. Yo creo que el profesor debiera ser uno de los grupos más importantes en todo sentido, poner la plata donde hay que poner la importancia para el desarrollo del país. Por lo tanto, mira, en ese sentido yo creo que hay una lucha que hay que continuar. Yo creo que tu posición fue bastante correcta al respecto, la deuda histórica, etcétera, hay que retomarlo. Ahora, lo que también tú decías es importante, el desgaste del movimiento lleva a un punto donde hay que cambiar la situación, especialmente porque la educación pública sale muy resentida de todo esto. Es un punto que no hemos mencionado, pero que es clave considerar en toda esta cuestión. Cuando se alarga la huelga y se suman otras huelgas y otro tipo de problemas que hay, terminamos provocando esa fuga masiva de estudiantes de la educación pública a otra alternativa, lo cual, por supuesto, ninguno de nosotros quiere. Por último, un solo comentario. Me gustó ¿Estás mucho. seguro de eso, Mauricio? ¿Que ninguno de nosotros quiere? ¿No habrá alguien...? Por lo menos expreso mi opinión. Yo no sé si Porque tú quieres... hay un intelectual de derecha espera un que poco. lo escribió. Yo no sé si lo tú- escribió. Gerardo Jofré se Sí, llama. yo no sé quién es Jofré. Lo escribió. Ya, pues bueno. Pero en todo caso no es mi opinión. Por último, un comentario. Alberto dijo sobre Gajardo, hombre muerto caminando. Excelente descripción del Partido Comunista. Yo no dije sobre el Partido Comunista, dije sobre Gajardo. Bueno, pero Está bien. saco esa... Si usted quiere No, pero me parece cierto, el pasado Se está subiendo caminando. por el chorro. Sí. Eso es lo Pero lo que está... ¿No te parece adecuado? No, que- porque fue brillante. Lo claro, Mauricio, es que desde el punto de vista nuestro como docentes, el haber logrado el apoyo ciudadano que hemos tenido en esta movilización, 70% consistentemente en las encuestas. A mí todavía, cuando me recuerdo, se me llenan un poquito los ojos de lágrimas cuando entrando a Valparaíso en esa marcha histórica de kilómetros y kilómetros de profesores y profesoras de todo Chile, y la gente salía en los cerros a recibirnos, a vitorearnos, se acercaban a darnos agua, a darnos comida. Hemos logrado un movimiento maravilloso. Por eso que yo he sostenido que ese movimiento tenemos que cuidarlo. Porque ese movimiento no puede terminar como quiere el gobierno. El gobierno quiere que termine desgastado, el gobierno quiere que termine, ojalá terminemos derrotados, terminemos de la peor forma. ¿Cómo quieres Porque tú que termine? No, yo quiero que terminemos... Tienes la oportunidad de decirlo aquí. Lo que a mí me interesa es que este movimiento termine con fuerza, termine cohesionado a la Está gente. usando la palabra termine. Por eso, ¿tú No, quieres que cuando termine, porque va a terminar, esto no va a ser eterno, no vamos a estar en paro 5 años, en algún momento va a terminar, y ese momento sea en alto, sea cohesionado entre nosotros, sea unido, sea con un repliegue intencionado, no porque empieza a deshilacharse el movimiento, sino que sea una decisión que tomamos, todos nos subimos, todos nos bajamos. Eso es lo que yo he promovido. No he promovido una felicidad con el acuerdo, como mañosamente ha querido mostrar la ministra. No he promovido que estamos conformes con que a nuestras colegas educadoras diferencial y de párvulo no se les reconozca su mención, porque es muy injusto que no se les reconozca su mención. No he promovido la aceptación de este currículum sesgado, este currículum cercenado que se quiere imponer a nuestros jóvenes. Es Sin más, historia y educación física. Sin historia y Aquí educación física presentes. ni artes, claro. Nos falta el Aquí profesor de arte presentes. ¿Está aquí. conforme con la respuesta que se les dio en que la idea era incluirlo de manera obligatoria? 8 No, horas porque de ¿sabe, libre Patricia? disposición. Los colegios que están hoy día administrados por servicios locales son menos del 5%, son 200 y tantos colegios de un total de 5.200 colegios públicos. Entonces, no es una respuesta. Nuestros jóvenes el próximo año de tercero medio, el próximo año no van a tener historia, educación física y arte en su malla común obligatoria. ¿Por qué una malla común obligatoria? ¿Qué significa una malla común obligatoria? Que esos ramos son obligatorios. Estoy diciendo algo obvio. ¿Y por qué son obligatorios? Porque se considera que son clave en la formación de una persona y no pueden quedar a la elegibilidad del colegio, que si quiero lo doy o no, o del propio estudiante, que si quiero lo tomo o no, porque se considera que hay un plan común que debe ser igual para todos. En ese plan común están sacando historia, educación física y arte, y eso es un daño a nuestros jóvenes. Yo le quiero decir, a nosotros no nos afecta, porque hay contratos de trabajo, si los contratos de trabajo se tienen que respetar igual. Por lo tanto, la gente no va a quedar sin pega si se piensa que lo que estamos defendiendo es pega. pero quiero Estamos sumar, defendiendo a nuestros jóvenes. Mario, al debate, para también conocer su opinión, sobre otro tema vinculado a educación que ocurrió en esta semana y que tiene que ver con el rechazo de la idea de legislar de este proyecto de admisión justa, que tiene que ver puntualmente con reponer la selección en los liceos de excelencia. Esto ya se aplica en el resto del país, acá en la región metropolitana se supone que se tiene que empezar a implementar a partir de este año, por lo tanto, si esto se vuelve a presentar este proyecto el próximo año,
va a estar nuevamente la discusión, pero ya aplicándose acá en la región metropolitana y en un año electoral. ¿Cómo evalúan ustedes lo que ocurrió esta semana? Bueno, yo creo que una mala noticia porque... Yo creo que una buena. Sí, no tengo Ya, duda, muy bien. Pancho. Por algo están separados así en esta mesa. Voy a tratar de que te cuadre la suma ahora porque te voy a explicar un par de cosas. Un par de cosas solamente, argumentos. Gran parte de la discusión del año pasado y en general de los últimos años tiene que ver con una clase media que valora el derecho a elegir el colegio de sus hijos y que eso quedó sometido al algoritmo, al famoso algoritmo. Y dice, bueno, reconocimiento, esfuerzo, mérito, que están presentes en el proceso educativo, que son elementos esenciales del proceso educativo, quedaron excluidos al momento de asignar los colegios. Entonces, lo que finalmente la ministra presentó, entiendo que hay dos proyectos, porque hay uno que está en el Senado por el y otro Senado, que está en la por el Cámara. Pero lo que presentó era lo que decía, bueno, puede ser que el mérito, el esfuerzo y el sacrificio de una familia, traducido en el rendimiento de su hijo, sea parte, no reemplace, no pasa a llevar el resto de las otras variables, que hay variables que son bastante razonables, sino que se incorpore. Y uno decía, me parece que sí, que era algo que la mayoría de los chilenos sí quiere, tener derecho a elegir y que el pero no era una simple incorporación de una variable. Y que se le reconozca el esfuerzo de esa familia y de ese niño, se reconozca. Segundo, que por alguna razón poner primero el criterio burócrata por sobre el criterio de la familia. Si tú vives en una comuna, tu hijo tiene que estudiar en esa comuna. El algoritmo no te va a reconocer. En cambio, y ese va a ser un temazo sobre todo, es en regiones, pero sobre todo en la región metropolitana, donde hay gran desplazamiento por motivo de trabajo, hay muchos papás que prefieren que sus hijos estudien cerca de donde ellos trabajan, porque lo incorporan, van con ellos, vuelven con ellos. Y resulta que eso, el famoso algoritmo, el que no se puede tocar, porque parece parte del legado esencial, no lo reconoce. Pero tú estás mezclando proyectos... Y no reconoce cosas que son Gonzalo, muy importantes. Estás mezclando cosas. No, lo que estoy diciendo es el cuadro, Mario, es súper importante general, aclararlo. Donde dice el famoso algoritmo. Pero eso no fue lo que se rechazó el otro día. Defendido a rajatabla, tiene que ser mejorado. Incluso en lo que se rechazó, que era en algo que pareciera que había acuerdo, que era que en los colegios de excelencia hubiera un porcentaje de selección, que donde se reconociera el mérito. No para todos, no volver atrás, sino que se les volviera a reconocer. Y hay otro proyecto que busca incorporar parte de esto. Entonces, decirle, bueno, si finalmente el mecanismo de selección se transforma, por decirlo así, en la barrera donde la izquierda dice no pasarán, cuando en realidad es solamente una herramienta técnica de asignación de escasez de vacantes, donde funciona en eso y donde la mayoría de las personas, sobre todo la clase media, ¿qué espera? Que el mérito y el esfuerzo sí esté incorporado. Sí, pero déjame hacerte varias precisiones, Gonzalo. Porque mezclaste dos proyectos, uno que está en el Senado y otro que está en la Cámara de Diputados. El que se rechazó fue el de la Cámara de Diputados. Y es buena noticia que se haya rechazado. Y voy a explicar por qué. Porque, y quiero remitirme a cuando se lanzó públicamente este proyecto y lo hizo con el presidente de la República. Y él hizo una confesión ahí. Dijo, este proyecto permitirá a la industria educativa elegir el tipo de familias que quiere educar. Después esa frase no la volvió a decir más porque sus asesores comunicacionales le han dicho, presidente, usted no puede ser tan sincero, no puede ser tan sincero. Pero eso es exactamente lo que él dijo. Y confesó en esa declaración el sentido de este proyecto. No es que las familias elijan su colegio, no es así. El sentido fue siempre que los colegios eligieran las familias, porque cuando tú dices que, una cosa súper simple a propósito de las deficiencias matemáticas de mi amigo acá, si tú tienes 1000 postulantes para 300 cupos, pongas el sistema que pongas de selección, el sistema de nota, el sistema de apellido, el sistema de si las familias están casadas o no, los papás, el sorteo, el cachipún, lo que pongas, van a quedar 700 fuera. Si tienes 1000 postulantes y 300 cupos, pongas lo que pongas, te van a quedar 700 fuera y vas a tener 700 disconformes. 700 disconformes, porque el problema es otro. El problema es que el conjunto de la educación pública tenga suficiente calidad, buena infraestructura, prestigio, respaldo, apoyo, recursos. Ese es el punto. Entonces, Mario, porque las familias valoraban esos colegios. Y déjame terminarte con la última idea. Por algo había 1000 para postular para 300 vacantes. Y cuando le dijeron a esos niños, le decían, mira, antes era por selección, por mérito. Sí, pero es que ahí ahora quiero ir... dice, no, ahora es solo Patricia, por deme un cercanía. minuto más.
es que cuando se cree que el mérito es solo la nota, yo te digo ahora como profesor, no, pero se pone la nota como el elemento central. Te digo como profesor, que de repente un niño que tiene un 6.5 de promedio y otro que tiene un 5.9, es muchas veces el de 5.9 es mucho más meritorio, porque sus condiciones de base, familiares, el capital cultural con que viene, sus propias capacidades, hacen que el de 5.9 sea muchísimo más meritorio. Entonces, suponer, pero déjame terminar, suponer que un ranking porque esas de variables notas, que son valiosas, que la que tú estás describiendo, están incorporadas. Sí, pero el porcentaje de alumnos que entra por vulnerabilidad, admisión justa, están ahí. Sí, pero te el lo quiero problema aclarar. es de que no se dejó espacio, se le cerró la puerta a aquellos Gonzalo, que van a buscar un y con esto rendimiento cierro, académico. Gonzalo, admisión justa lo que hacía es darle tal ponderación a la nota que finalmente la dejaba como el único, prácticamente el decisivo factor gravitante en la decisión de quién quedaba o no. Tener un porcentaje de alumnos vulnerables. Un 50%. Sí, 50%, pero dentro de a los todo vulnerables, dentro, a incluso todo dentro de los vulnerables no puedes poner la nota como único Pero es factor. bien importante. Fue una buena noticia que se rechazara ese No, yo proyecto creo de que admisión una justa buena porque era un mal proyecto. Respecto a Sin los padres, perjuicio, una buena noticia. sin perjuicio que el sistema de admisión precisa de muchas correcciones No, y en eso va a haber consenso para corregirle muchas deficiencias que tiene el sistema de admisión actual. Mauricio Rojas. Porque este es un tema que es muy importante que la gente lo entienda bien, porque de repente nos confundimos todo en una bolsa de gato. Este es un tema que divide ideológicamente. Este no es un tema de política pública técnica. La derecha lo que quiere es que el colegio elija a la No familia. es verdad, pues, padre. Lo que nosotros queremos Lo es bueno. que la familia elija el colegio. Pero si la familia no elige, Pancho Vidal. Un momento. Tanto es así que en lo que se ha experimentado, el 50% de los padres y apoderados ha quedado completamente satisfecho con ustedes le llaman la tómbola. ¿Y cómo lo comparas con la situación anterior? Espérate. Y si le sumo a ese 50% que su hijo quedó en el colegio que postularon en primera opción, le sumo los que quedaron en segunda, tercera y cuarta, es el 80% de las familias chilenas que sus hijos han quedado en un establecimiento que ellos eligieron, no el colegio, no el negocio. Pero mira, Esa es la diferencia. ¿Te han contestado Mauricio tú mismo, Rojas. Pancho yo creo Vidal? que hay una Y cosa luego más Alberto Mayor. importante en juego. Este tipo de selección es la base para tener liceos de excelencia dentro del sector financiado por el Estado. Liceos que puedan, tal como los liceos bicentenarios, que fueron un tremendo aporte del pasado gobierno de Piñera, darle a los hijos de la clase media y las clases más vulnerables una oportunidad de tener una formación de excelencia que les permita desarrollar los talentos que tienen y competir exitosamente con los colegios particulares, cosa que estaban haciendo ya los liceos de Bicentenario, porque el resultado de los liceos bicentenarios era extraordinariamente bueno. Yo creo que es muy importante que también para los sectores que no pueden pagarse un colegio particular hayan 100, 200, ojalá 300, que es lo que el gobierno ha prometido, liceos de excelencia, lo que era el viejo Instituto Nacional. ¿Cómo no va a ser importante el Instituto Nacional? Y para tener un Instituto Nacional no tienes que seleccionar a los estudiantes por mérito, claro que tienes que hacerlo, porque eso nos permite un proyecto educacional de alto nivel. Eso es lo que está en juego. ¿Y Alberto quién destruyó Mayor. la educación pública en Chile? Escuchemos a Bueno, Alberto también que quiere intervenir. Pequeño detalle. ¿Quién la destruyó? ¿Tú crees que las huelgas no destruyen todo? No, la destruyó la dictadura y la derecha que lo apoyó. Puso una opción que los padres Obvio, eligieron. pues. Es serio, si Pero- gobernaste 24 mira los datos. años. Francisco, Mira los datos. Sí, no, Francisco, gobernaste liceos de 24 excelencia para años. las vulnerables y la clase media. Tú que Háblame de viviste eso. en Europa, ¿sabes que en la OCDE el 90% de la matrícula es fiscal? Sí, pero anda lo que te dije. Los resulta que como liceos de 85, excelencia, güey. liceos de excelencia para las clases. No, está bien. A ver, pero Está bien. ¿Y si está bien, qué tenemos que hacer? Alberto. A ver, Cuéntame, Apoyarlo. ¿cómo Mauricio. seleccionamos? Sí, a ver. ¿Tómbola? No, mira, No, muy ¿cierto? simple. El problema que tenemos es aún incluso más grave de la situación actual. A mí, de hecho, me parece que todavía estamos muy lejos de la solución. Y, de hecho, hablar del proceso de admisión hoy día, sin tener estructurado qué sistema educativo realmente necesitamos para el futuro, es todavía incluso un problema. O sea, ya ni siquiera están las condiciones para hablar del sistema de admisión. Si uno habla en términos puros de educación, no es bueno que los colegios elijan a sus estudiantes, ni es bueno que los apoderados elijan el colegio. Esto lo sostiene
desde cualquier teoría educacional e incluso las teorías de mercado. ¿Qué es lo bueno, Alberto? Recuerdo que el señor Adam Smith señaló que no se podía elegir el mejor establecimiento educacional ni el mejor cobertura de salud porque no hay información suficiente. Me entero de lo bueno o lo malo que es mi colegio 15 o 20 años después de que ingresé. Hay que transparentar la información. Por tanto, efectivamente, no hay forma de elegir. Lo razonable, entonces, porque hay lo razonable, bueno, tú lo viviste en los países nórdicos. Sí, pues ahí se elige. Justamente ahí se elige. Países nórdicos, y uno tiene excelente información sobre el resultado. En los países nórdicos los colegios son parejos, son de igual calidad. No. Y por tanto, sí, no tienes idea. No hay grandes diferencias. Perdóname. Aquí estamos hablando... Te voy a mostrar la diferencia. Aquí estamos hablando de diferencias continentales. O sea, hay colegios que están en niveles razonables dentro de América Latina y otros que están en niveles muy, muy bajos a nivel mundial de países muy, muy pobres. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que vivimos de la desigualdad en Chile. Pues bien, frente a eso lo que necesitamos es un sistema en el cual si yo quiero un colegio razonablemente bueno, simplemente tenga que ir al colegio más cercano a mi casa. Luego, si quiero algo especial, porque quiero que sea un colegio más deportivo, si quiero que tenga alguna excentricidad, bueno, buscaré un colegio específico y ahí habrá un proceso de selección y qué sé yo. Pero si no, el sistema tiene que estar hecho para que la cobertura sea suficiente para que las personas tengan un colegio a mano, adecuado, que no requiera grandes tránsitos, porque eso más produce problemas, hace imposible la vida en las ciudades, y tú tienes que viajar 4 o 5 kilómetros para eso. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Y termino diciendo una cosa que quede constancia de ello. Hace como 10 años, Joaquín Lavín dijo que los profesores en Chile tenían que ganar muchísimo más equivalente a lo que se gana en los países donde la educación es una prioridad. Justamente cuando se empezaron a inaugurar la idea de los liceos bicentenarios y qué sé yo. O sea, hoy día hay que cobrarle la palabra entonces a la derecha de que efectivamente los profesores ganan. Un comentario de Alberto, perdona. Alberto, lo que conduce el sistema que tú propones, que sea la escuela más cercana a la que tú debes ir, es que la gente elige escuela comprándose casa en los barrios donde hay mejores escuelas. Eso es lo que ha pasado en Europa. Y es un sistema todavía más discriminatorio que conduce además, Europa es más discriminatoria que conduce además a la segregación en cuanto a la vivienda. Si tú no sabes eso, te voy a pasar los antecedentes. Quiero aprovechar que está Mario Aguilar aquí y no siempre tenemos un actor social relevante para poder conversar y construir a partir de la diferencia, porque obviamente con Mario yo creo que tenemos miradas muy distintas, pero me interesó, dice, mira, obviamente que hay que perfeccionar el sistema de admisión. Y yo creo que hay un diálogo posible con aquellos que no van a defender a ultranza algo que el instinto del sentido común te dice que no está bien, como es el actual, como quedó, y decirle, bueno, ¿qué espacios de mejora vamos a tener? ¿Dónde vamos a encontrar un sistema de admisión que recoja este sentimiento de las familias que está ahí? Pancho Vidal, aunque uno no lo quisiera, está ahí. Para un papá, elegir el colegio, tratar de elegir dentro de sus posibilidades, con todas sus carencias, con todas sus necesidades, tratar de elegir algo que cree que es un poco mejor para su hijo, está en el instinto básico. El 80% crearon un sistema donde la mitad no queda donde quiere. Entonces no lo vendan como algo que soluciona todo, porque la mitad no queda. Después, en muchas partes, Pancho Vidal, usted que conoce este país y lo ha recorrido tantas veces, sabe que, y Mario también va a encontrar la razón, de que para muchas comunidades hay una sola alternativa. Sí. No hay más. Hay comunas que tienen un solo liceo. Y por lo tanto esa gente va a quedar ahí. Incluso hay veces que no quedan ahí. Entonces ese sistema, no, porque tú lo estás contando como que fuera esas personas hubieran elegido ahí. Sí, obvio, sí, no tienen dos. Hay solo uno. Entonces, ese 50% puede ser un poco engañoso. Yo me quedaría en el 50% que no lo logra. Y ahí encontrar cómo, si hay un grupo relevante de la sociedad, relevante, más allá de la ideología, más allá de los partidos, ¿no?, que cree que el esfuerzo personal y el sacrificio es y debe ser reconocido. ¿Cómo le abrimos la puerta? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? En todos los colegios, en algunos colegios, ¿cómo se puede abrir la puerta para eso? No para dejar de lado lo que tiene que ver con vulnerabilidad, que eso lo apoyamos. Y respecto de los profesores, tú has hecho una interpelación a Joaquín Lavín, pero yo recuerdo solo un detalle. La carrera docente, ¿tú sabes con qué votos se aprobó? Con los votos de Chile Vamos. Si la presidenta de Chile no tenía los votos. Ay, nosotros miramos para el techo. Estaban divididos, no, Pancho, estaban divididos. El Ministerio de Educación estaba dividido y requirió de los votos de Chile Vamos para aprobar la carrera docente, que es la que ha mejorado un 30% las remuneraciones de los profesores. Mario Aguilar. Bien, quiero hacer algunas precisiones. Este tema es un súper tema, daba un programa completo. Sí, pues, el mérito. Primero, la educación pública comenzó su gravísimo deterioro durante la dictadura de Pinochet,
pero su deterioro se consolidó durante los años de democracia. Yo quiero ser justo en eso. Hay muchas medidas que se tomaron en los años de democracia, comillas democracia. Soy muy crítico de la democracia que instalamos en nuestro país, bastante limitada, bastante cercenada, muy protegida, constitución del dictador, etcétera, etcétera. Y también en los años de democracia se consolidaron muchas medidas que fortalecieron el modelo educacional de mercado que empezó Pinochet. Es bueno decirlo. Segundo, esto de que la gente se compra casa en la comuna donde quiere que su hijo vaya a estudiar, yo te aseguro que hay mucha gente que quisiera que su hijo fuera a los colegios de Ñuñoa, de Providencia, de Santiago o de Vitacura, y no se pueden comprar casa ahí para que vaya su hijo a estudiar en esos colegios. Por lo tanto, que son los menos, pues Mauricio, los menos. Pero decir que uno se va a comprar una casa porque quiero que mi hijo vaya a estudiar esa comuna. Claro, quiero que vaya. No, estoy hablando de los públicos, solo de los públicos. Tú reconoces que hay un gran desplazamiento, ¿no? Hay, por lo tanto. ¿Y ese desplazamiento a quién lo atribuyes tú? A distintas razones, y esas razones hay que respetar. Moverse 2, 3 comunas para poder tener un colegio. Por lo tanto, también yo creo que ahí hay que un factor de corrección. Estoy de acuerdo que ahí tiene que. Son muchas las razones que puede tener una familia para que su hijo estudie en una comuna. Educativo, hay colegios buenos y colegios malos. Porque el sistema público nuestro es totalmente fragmentado. No hay una red nacional o una política nacional de educación pública. Y lo último que quiero decir es que siempre se pone de ejemplo como que las escuelas públicas potentes, las ejemplares, son los colegios conocidos. Y yo quiero decirles que uno de los mejores colegios de Chile, y tal vez el mejor de escuelas públicas, incluso comparado con las privadas, es el Liceo de San Nicolás. Una pequeña comuna rural de la región de Ñuble, la nueva región de Ñuble, muy pobre la comuna, muy pobre, y tiene uno de los mejores colegios de Chile. Yo he ido a visitar ese colegio, he estado con sus colegas, he estado conversando con los estudiantes, porque yo no me quedo en la oficina del colegio de profesores, recorro Chile completo, de punta a punta, todos estos años que he sido presidente. Conversando con los colegas, viendo su proyecto educativo maravilloso, integral, un colegio que no tiene selección por notas. Toma a los niños de todos los alrededores de la región de Ñuble y estudian ahí. Cabros de Chillán intentan entrar a ese colegio por lo bueno que es. Ahí hay una suerte de machuca al revés, ley machuca al revés, cabros que podrían ir a colegios privados porque su familia tiene las condiciones, intentan entrar a ese colegio por lo bueno que es. Hay que ir a mirar ese colegio, porque sabes que es un colegio que va totalmente a contrapelo de lo que plantea el modelo. No los obsesiona el CIMSE, no preparan especialmente para la PSU ni para el CIMSE, y sin embargo tienen mucho deporte, mucho arte, tienen talleres de todo tipo, tienen un profesorado absolutamente comprometido, una pequeña comuna rural casi tan poco conocida, y va a contrapelo del modelo. Entonces, cuando nos quieren poner estos modelos SIMS, estandarización, rendimiento, acomodo de lugar, las notas es lo único que vale. No, sabes que ellos toman niños con no muy buenas notas, los meten al colegio, ese colegio hace un gran trabajo, esos niños se motivan. Ese es el modelo, va a contrapelo de lo que está planteando el Ministerio de Educación. Sí, vamos a darle las gracias. Una preguntita chica nomás porque, pero bien breve, lo que pasa es que es un tema que me dolió la cabeza por años en La Moneda. Y el otro día leí una entrevista tuya que me pareció súper sensato el enfoque, me refiero a la deuda histórica. Para hablar clarito, esa deuda histórica en moneda de igual valor es impagable. Sí, serían como 15.000 millones de dólares. Impagable, son 15.000 millones de dólares. Mario Aguilar, nos queda un par de Entonces lo que te quiero decir es, para cerrar, porque ya tenemos ¿cómo enfrentar eso? La deuda histórica hemos dicho siempre, queremos una solución que puede ser perfectamente una ley reparatoria. Una ley reparatoria que incorporara un mejoramiento en las pensiones, porque tienen pensiones miserables mis colegas, pensiones miserables. Una profesora que entregó 40 años su vida a la educación, hoy día tiene una pensión de 150.000 pesos, 180.000 pesos. Es una vergüenza como país que nosotros tengamos esa situación. Y lo que nosotros queremos propiciar es una ley reparatoria, que le mejore las pensiones o le otorgue un bono por una vez. Y eso es la solución que ha propuesto incluso el informe de la Comisión Legislativa del año 2009, del Poder Legislativo, Cámara de Diputados, del año 2009. De hecho, se han muerto 14.000 profesores. Mario Aguilar, por habernos acompañado acá esta mañana domingo en Estado Nacional y conversar de todos estos temas con nosotros. 10 de la mañana con 56 minutos. Vamos a una pausa y al regreso vamos a estar conversando con otro de los personajes clave de esta semana, la intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar. Ya volvemos con más en Estado Nacional. Muy bien.